Me llamo Mateo Varela y soy un celador en un edificio gubernamental sin nombre, un lugar anodino y aburrido. Durante los últimos 5 años, he caminado por los mismos pasillos, he abierto las mismas puertas, y he observado las mismas paredes, asegurándome de que todo esté en su sitio. Mis días comienzan temprano, mi turno empieza a las 6 de la mañana, pero siempre llego media hora antes, por costumbre. Mi vida era simple, cumplir con mi trabajo, volver a mi pequeño apartamento. El edificio es grande, con muchos niveles. Los más altos están reservados para personalidades que raramente veo. Mi trabajo, sin embargo, me lleva principalmente a los niveles inferiores, donde la actividad es mínima. Un par de veces a la semana, me mandan a los subterráneos, un laberinto de pasillos y habitaciones donde las luces parpadean con una frecuencia inquietante. Todo comenzó de forma inusual. Estaba en mi ronda, cuando sonó mi teléfono móvil. No era común que mi jefe me llamara, así que al principio pensé que era un error. Mateo, necesito que vayas al cuarto de conferencias en el nivel 3. De inmediato. Su tono era urgente, casi ansioso. Perdón, murmuré, esperando haber escuchado mal. Escucha, solo haz lo que te digo. Ve al cuarto de conferencias. Y no llegues tarde, insistió mi jefe, su voz se notaba crispada. Luego colgó, dejándome inquieto. El tercer nivel era diferente de los demás. Nunca lo había recorrido a fondo. Siempre me había mantenido alejado de este lugar, como si la intuición me advirtiera que no debía cruzar ciertos límites. Pero esa noche, el destino me llevó allí. Mientras caminaba por el pasillo que conducía a la sala de conferencias, me di cuenta de que había más ruido de lo normal. Finalmente, llegué a la puerta. Estaba entreabierta, y desde la rendija pude ver el interior de la sala. Entré con cautela, casi conteniendo la respiración. Había unas 30 personas en la sala, todas ellas vestidas con trajes impecables. Algunos eran figuras reconocidas en el ámbito político, sus caras habían aparecido en televisión, pero no podía imaginar qué hacían allí. Me quedé quieto, sin atreverme a acercarme más. Desde mi posición, pude ver como un hombre, que debía rondar los 60, se levantaba de su asiento en el centro de la mesa principal. Tenía el cabello gris bien peinado y su postura emanaba autoridad. Los demás lo observaban con una mezcla de respeto y miedo. Cuando habló, su voz era grave, con un tono que no admitía interrupciones. Señores, comenzó, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes. Nos encontramos en una encrucijada. El pacto que nuestros predecesores sellaron ha llegado a un punto crítico. ¿Un pacto? Mi mente comenzó a girar en torno a esa palabra, intentando comprender a qué se refería. Mis pensamientos se interrumpieron cuando él continuó hablando. El acuerdo ha sido mantenido en secreto durante todo este tiempo, por el bien de la nación y del mundo. A cambio de tecnología avanzada, hemos proporcionado recursos. Su voz bajó ligeramente. Nuestros socios, continuó, han exigido que sigamos cumpliendo la parte del acuerdo, la entrega de voluntarios humanos para experimentación. El impacto de sus palabras fue inmediato. Mi mente intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero todo parecía tan irreal, tan alejado de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Voluntarios? ¿Experimentación? ¿De qué estaba hablando este hombre? Ninguno de ellos parecía sorprendido, lo que me hizo pensar que todos sabían lo que estaba en juego. Todos menos yo, que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba presenciando. No podía apartar la vista del hombre que seguía hablando. Su expresión era inmutable, como si estuviera anunciando un cambio de horario, en lugar de algo tan macabro. Nosotros, los presentes en esta sala, hemos sido elegidos para garantizar que siga así, sin contratiempos. Me quedé pasmado. ¿Cómo era posible que estuviera hablando de seres humanos como si fueran simples mercancías? ¿Y quiénes eran esos socios a los que se refería? No podía seguir escuchando sin sentir que el pánico me consumiría, pero mis piernas no respondían a mis deseos de correr. Estaba atrapado, tanto física como mentalmente. Conseguí avanzar con cautela, hasta que estuve escondido en las sombras cerca de la entrada.
Desde mi posición, pude ver mejor el escenario. Las figuras vestidas de negro que ocupaban el centro eran 4 en total, todas ellas de pie, sin moverse, como estatuas que vigilaban a los presentes. Sus trajes eran impecables, hechos a medida, pero lo más inquietante era que sus rostros estaban cubiertos por máscaras de algún material oscuro, sin rasgos distinguibles. La figura central, la que apenas había distinguido antes, estaba rodeada por estas figuras, como si la protegieran o la custodiara. No tenía una forma definida, al menos no una que pudiera describirse fácilmente. Era una sombra dentro de otra sombra, una presencia que se movía de manera fluida. Tenía una apariencia amorfa, cambiando de forma con cada pequeño movimiento que hacía. Apenas lograba entender lo que estaba viendo, pero una cosa estaba clara, aquello no era humano. El líder de la reunión siguió hablando. Nuestros socios están aquí para asegurarse de que todos cumplamos con nuestra parte del trato. Una de las figuras enmascaradas dio un paso adelante. Aunque su rostro estaba oculto, sentí una oleada de maldad emanando de ella. La figura alzó una mano enguantada, señalando a alguien en la sala. No pude ver quién era, pero supe por el murmullo colectivo que había algo de extrema gravedad en ese simple gesto. El líder se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura, y habló de nuevo, esta vez en un tono más bajo y controlado. El proceso de selección de voluntarios es vital para el éxito de esta fase. Cada uno de ustedes ha recibido instrucciones específicas. Estos voluntarios serán seleccionados de acuerdo a criterios estrictos, y su desaparición deberá ser manejada con la mayor discreción. Uno de los asistentes, un hombre corpulento de mediana edad, levantó la mano con cierto nerviosismo. El líder asintió en su dirección, permitiéndole hablar. ¿Se ha determinado ya quiénes serán los primeros en ser entregados? La voz del hombre temblaba ligeramente, aunque intentaba mantener la compostura. El líder asintió, y con un tono casi indiferente, como si hablara de algo tan cotidiano como un cambio en la programación de la televisión, respondió, sí. La selección inicial se ha hecho basada en ciertos criterios demográficos. Los seleccionados serán aquellos cuya desaparición no genere demasiada atención, personas sin familia cercana, individuos con historiales de crimen o indigencia, y otros considerados elementos descartables por la sociedad. La frialdad con la que hablaba, la manera en que deshumanizaba a aquellos a quienes planeaban sacrificar, me heló hasta los huesos. ¿Cómo podía alguien hablar de seres humanos de esa manera? Cada palabra que pronunciaba era un golpe más a mi percepción de la realidad, una realidad en la que el gobierno que debía proteger a su pueblo estaba dispuesto a traicionarlo de la manera más vil posible. Los murmullos continuaron, pero nadie se opuso. Nadie se levantó para cuestionar la moralidad de lo que estaban discutiendo. En cambio, todos parecían aceptar lo inevitable, como si hubieran llegado a un punto donde sus conciencias ya no les permitían sentir remordimiento. Fue entonces cuando comprendí plenamente el peligro en el que me encontraba. Si estas personas eran capaces de condenar a otros a un destino tan incierto y macabro, ¿qué harían conmigo, alguien que había visto y oído demasiado? Sabía que no podría permanecer allí mucho más tiempo sin ser descubierto, pero al mismo tiempo, cada fibra de mi ser sentía la necesidad de seguir escuchando, de entender completamente el alcance de lo que estaban planeando. El líder continuó dando instrucciones específicas sobre cómo se llevaría a cabo la captura y entrega de los voluntarios. Hablaba de paquetes seguros, de zonas de transferencia y de métodos de eliminación de pruebas. Mientras hablaba, sentí que la habitación comenzaba a girar levemente. Mi mente intentaba rebelarse contra la información que recibía, intentando convencerme de que todo esto era algún tipo de pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no desperté. Esto era real, y yo era parte de ello ahora, aunque solo fuera como un espectador involuntario. Fue entonces cuando sentí una mirada sobre mí. Instintivamente, giré la cabeza hacia la fuente de esa sensación, y lo vi. Era un hombre que estaba sentado en la esquina opuesta de la sala, lejos del centro de atención. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos estaban fijos en mí, estudiándome. Eran oscuros, penetrantes, y en ellos había algo que me hizo sentir completamente expuesto. Sabía que no pertenecía allí, y él también lo sabía. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y la adrenalina inundó mi cuerpo.
Sentí que mis piernas comenzaban a temblar, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que el pánico me dominara. Tenía que salir de allí, pero no podía simplemente correr. Eso atraería demasiada atención. En lugar de eso, intenté moverme con la mayor discreción posible, comenzando a retroceder lentamente hacia la puerta, todo el tiempo con la mirada del hombre siguiéndome como una sombra. Estaba a punto de alcanzar la salida cuando el hombre se levantó de su asiento. Mi respiración se detuvo. Él empezó a moverse en mi dirección, lentamente, como un depredador que acecha a su presa. No podía esperar más. Sin importarme si alguien más notaba mi partida, me di la vuelta y salí rápidamente de la sala. Sentí el frío metal de la manija de la puerta en mi mano temblorosa mientras la empujaba y me escabullía al pasillo exterior. El aire frío del pasillo fue como una bofetada que me devolvió a la realidad, pero solo me hizo sentir más vulnerable. Estaba en peligro, un peligro que ni siquiera podía comprender del todo. Mientras me apresuraba hacia el ascensor, me resistí a la tentación de mirar atrás, de confirmar si el hombre me seguía o no. Mi única opción era salir del edificio lo más rápido posible. El ascensor llegó y me metí dentro, apretando el botón para el vestíbulo con dedos temblorosos. Las puertas se cerraron, y solo entonces me permití soltar un suspiro, aunque sabía que mi alivio sería breve. El ascensor se movía con una lentitud exasperante, cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Sentía que mi pecho no podía más por la tensión acumulada. El hombre que me había visto en la sala de conferencias seguramente ya estaba en movimiento, siguiéndome, preparándose para detenerme antes de que pudiera salir del edificio. Cuando finalmente las puertas se abrieron en el vestíbulo, salí apresuradamente, mis ojos buscando cualquier señal de peligro. El pasillo estaba vacío, pero eso no calmó el pánico que me invadía. Intenté mantener la compostura mientras avanzaba hacia la salida principal. No podía evitar girar la cabeza de vez en cuando, esperando ver al hombre, pero el pasillo seguía vacío. Al llegar al final del pasillo, vi las puertas de cristal que daban al exterior, apenas iluminadas por la luz tenue de las farolas de la calle. La visión de la salida me dio un pequeño rayo de esperanza, pero fue un alivio que no duró mucho. Al avanzar hacia las puertas, el reflejo en el cristal me mostró una figura que se acercaba desde el otro extremo del pasillo. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando reconocí al hombre de la mirada penetrante. Se movía con una calma deliberada, como si supiera que no tenía necesidad de apresurarse. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, cambié de dirección y me interné en otro pasillo a la derecha, alejándome de la salida. La única idea en mi mente era encontrar un lugar para esconderme, para desaparecer antes de que él pudiera alcanzarme. Al final de un pasillo lateral, vi una puerta sin etiqueta. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia ella, esperando que no estuviera cerrada. Al girar la manija, sentí el alivio de que la puerta se abriera. Me colé en el interior y la cerré suavemente detrás de mí, tratando de no hacer ruido. El cuarto en el que había entrado era pequeño y oscuro, apenas iluminado por una bombilla parpadeante en el techo. Era un cuarto de suministros, lleno de estanterías desordenadas y cajas apiladas. Un olor a productos de limpieza y polvo impregnaba el aire. Tenía que rezar para que pasara de largo, que no se diera cuenta de que había entrado allí. Contuve la respiración mientras me deslizaba detrás de una estantería, haciendo todo lo posible para no emitir ningún sonido. El pasillo afuera estaba en silencio, pero sabía que él estaba cerca, podía sentirlo. Cada segundo se estiraba como una eternidad, mi mente llena de imágenes estremecedoras de lo que podría ocurrir si me encontraba. Entonces lo escuché. Pasos. Se acercaban, lentos, calculados. El miedo me hizo encogerme aún más, tratando de hacerme invisible entre las sombras. El sonido de los pasos se detuvo justo fuera de la puerta. Mi piel se erizó, y sentí que mis músculos se tensaban, preparados para lo inevitable. Por un instante, todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, la manija de la puerta comenzó a girar lentamente. El sonido del metal chirriando me hizo esperar lo peor. La puerta se abrió, y una fina franja de luz del pasillo se filtró en la oscuridad del cuarto.
Podía ver la sombra del hombre proyectada en el suelo. Contuve la respiración, mi pecho dolía por la tensión, y mis manos se aferraron a una estantería. Sabía que, si se asomaba lo suficiente, me vería. No tenía dónde esconderme, no había salida. Los segundos parecieron eternos, pero entonces, la puerta se cerró suavemente. Escuché los pasos del hombre alejándose, continuando por el pasillo. No me atreví a moverme hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció por completo. Solo entonces, solté el aire que había estado reteniendo, casi sin darme cuenta de que había estado a punto de desmayarme. Aún temblando, me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Había estado tan cerca de ser atrapado, de terminar en las manos de ese hombre. Había logrado escapar, pero ¿por cuánto tiempo podría seguir así? La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sabía que no podía quedarme en ese cuarto para siempre. Tenía que salir del edificio y desaparecer antes de que me encontraran. El aire de la noche me envolvió en cuanto salí del edificio, dándome una sensación de libertad tan fugaz como falsa. Estaba fuera, había logrado escapar, pero sabía que no estaba a salvo. A mi alrededor, la ciudad estaba en silencio, una quietud inquietante que solo acentuaba la sensación de peligro. Tenía que seguir moviéndome. Mis pensamientos eran un caos mientras caminaba con paso rápido, casi al borde de la carrera, alejándome del edificio. No podía regresar a mi apartamento, eso estaba claro. Cualquier persona en mi situación que hubiera cometido el error de volver a su hogar, confiando en la seguridad de sus cuatro paredes, no habría durado mucho tiempo. Yo lo sabía, lo había visto en películas, leído en libros. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando un lugar seguro, un refugio donde pudiera pensar. Tenía que desaparecer, al menos por un tiempo. Y entonces, recordé la cabaña. La cabaña pertenecía a un amigo de la infancia, alguien que solía usarla como un lugar para escapar de la rutina y el bullicio de la ciudad. Había estado allí algunas veces en el pasado, cuando las cosas no iban bien en mi vida y necesitaba un respiro. Estaba en las afueras de la ciudad, cerca del bosque, aislada y abandonada desde hacía meses. Mi amigo había conseguido un trabajo en el extranjero y se había ido, dejándome las llaves por si alguna vez necesitaba un lugar donde evadirme. Sin pensarlo dos veces, giré en esa dirección. Cuanto más lejos estuviera del centro y de los lugares donde era conocido, mejor. Cada persona que me reconociera, cada cámara de seguridad que captara mi imagen era una amenaza. Así que caminé, manteniéndome en las sombras, evitando las luces de las farolas y los cruces principales. La caminata fue larga y agotadora. Finalmente, llegué. Estaba medio oculta por la maleza, una estructura sencilla de madera oscura que se erguía solitaria en la linde del bosque. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas de madera, y la puerta, aunque vieja y desgastada, aún se mantenía firme. Mis manos temblaban cuando saqué mi manojo de llaves e introduje la adecuada en la cerradura. Entré y cerré la puerta detrás de mí, asegurándome de que estaba bien cerrada con todos los cerrojos que tenía disponibles. Solo entonces me permití relajarme un poco. El lugar estaba tal como lo había dejado la última vez que estuve allí, muebles sencillos cubiertos de polvo, una chimenea con algunas ramas secas al lado, y una pequeña cocina. El frío era intenso dentro, pero el silencio me ofrecía un tipo de consuelo que no había experimentado en horas. Encendí una pequeña lámpara de aceite que había sobre la mesa. Me dejé caer en una vieja butaca junto a la mesa y apoyé la cabeza entre las manos. No podía dejar de temblar, pero sabía que ahora, más que nunca, necesitaba un plan. No podía quedarme allí indefinidamente, sin comida ni recursos. Mis pensamientos se dirigieron a la reunión. Las palabras que había escuchado, lo que esos hombres planeaban, y la figura oscura que parecía estar en el centro de todo. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados y esperar a que vinieran por mí. Sabía demasiado, y aunque mi instinto de supervivencia me decía que debía mantenerme oculto, otra parte de mí, una parte que no sabía que tenía, estaba decidida a sacar la verdad. El problema era, ¿cómo hacerlo sin que me atraparan? El gobierno tenía los medios para silenciar a cualquiera, y yo era un simple celador, un hombre común sin contactos ni recursos.
Sin embargo, sabía que la verdad era mi única arma, y tenía que encontrar la manera de usarla. Las posibilidades comenzaron a cruzarse por mi mente. Podría contactar a los medios, pero eso me expondría demasiado rápido. Podría intentar ponerme en contacto con alguna organización clandestina, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Mientras mi mente exploraba cada posibilidad, el cansancio finalmente comenzó a hacer efecto. Había estado funcionando por pura adrenalina, y ahora, en la seguridad de la cabaña, sentí que mis párpados se volvían pesados. El agotamiento físico y mental finalmente se impuso, y antes de darme cuenta, estaba hundido en un sueño inquieto, lleno de sombras y figuras que me acechaban en la oscuridad. El amanecer trajo consigo un cielo gris y opaco. La luz difusa que se filtraba por las contraventanas de la cabaña apenas lograba iluminar el interior, pero no me importaba. Estaba agotado, física y mentalmente, pero el miedo seguía manteniéndome alerta. Sabía que quedarme en un solo lugar durante demasiado tiempo era un error. Sin embargo, sabía que no podía moverme hasta haber reunido más información, hasta entender exactamente a qué me enfrentaba. Me levanté de la butaca donde había pasado la noche y me acerqué a la ventana para echar un vistazo afuera. El bosque estaba envuelto en una neblina ligera, y todo estaba en silencio. No había señales de que alguien me hubiera seguido hasta aquí, pero no podía relajarme, tenía que seguir adelante, averiguar todo lo posible sobre el pacto que había presenciado. Me acerqué a la pequeña mesa en la esquina de la cabaña, donde recordaba haber visto una vieja mochila la última vez que estuve allí. Al abrirla, me encontré una linterna, una navaja, y lo más importante, un viejo ordenador portátil que mi amigo había dejado atrás. No era moderno ni rápido, pero serviría para lo que necesitaba, investigar. Lo encendí, y mientras la pantalla cobraba vida lentamente, mis pensamientos regresaron a lo que había oído en esa reunión. Habían mencionado que las desapariciones serían encubiertas, que las víctimas serían elegidas por su falta de importancia en la sociedad. Eso significaba que no era algo nuevo, debía haber registros, informes de desapariciones que encajaran con ese patrón. Mi plan era simple, encontrar esas pistas y conectarlas para desenmascararlos. Lo primero que hice fue conectar el ordenador a mi móvil y acceder a Internet a través de una conexión anónima, un truco que mi amigo me había enseñado para evitar dejar rastros, una simple curiosidad que no esperaba sacar beneficio nunca. Sabía que cualquier búsqueda que hiciera podría alertar a quienes estaban detrás de todo esto, así que tenía que ser cuidadoso. Inicié mi investigación buscando noticias de personas desaparecidas. Sabía que las desapariciones siempre habían existido, pero esta vez estaba buscando algo más específico, patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera relacionarse con lo que había oído. Las primeras horas fueron frustrantes. Había miles de casos, cada uno con su propia historia trágica, pero no todos encajaban en lo que estaba buscando. Sin embargo, a medida que continuaba, empecé a notar algo. Había ciertos casos, algunos antiguos y otros recientes, que compartían características similares. Personas sin familia cercana, individuos con historiales problemáticos, gente que había caído en el olvido. Y lo más inquietante, en todos estos casos, las investigaciones habían sido cerradas rápidamente, etiquetadas como casos fríos o abandonadas por falta de pruebas. La conexión comenzó a hacerse clara. A lo largo de las décadas, docenas, tal vez cientos de personas habían sido seleccionadas como voluntarios sin que nadie lo notara. Y en cada caso, cualquier intento de investigar más a fondo había sido bloqueado, como si alguien desde las sombras estuviera tirando de los hilos para asegurarse que la verdad no saliera a la luz. Sentí un escalofrío al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba descubriendo. No se trataba solo de una conspiración moderna, era algo que había estado ocurriendo durante décadas, oculto a plena vista. El gobierno, o al menos ciertos elementos dentro de él, había estado trabajando con esas criaturas, esos socios alienígenas, durante años, entregándoles personas para experimentos inhumanos a cambio de tecnología y poder. Mi rabia creció a medida que recopilaba más información. Encontré informes de periodistas que habían intentado investigar más a fondo estas desapariciones, pero en cada caso, habían sido silenciados, sus carreras arruinadas, algunos incluso habían sufrido algún desafortunado accidente. Era evidente que el gobierno no escatimaba en recursos para mantener este pacto oculto,
y cualquiera que se acercara demasiado a la verdad era eliminado sin piedad. A medida que profundizaba en mi investigación, encontré algo que me hizo detenerme. Había un foro en la web oscura, un lugar donde se discutían teorías conspirativas, la mayoría de las cuales eran disparatadas. Pero mientras leía esos mensajes, uno de ellos mencionaba que había comenzado a notar que lo estaban siguiendo, que cada vez que intentaba comunicarse o publicar algo, experimentaba fallos extraños en sus dispositivos. Seguramente mi investigación no estaba pasando desapercibida. Aquellos que habían silenciado a tantos otros podrían estar ya al tanto de mis movimientos. Debía moverme rápido, actuar antes de que ellos lo hicieran. Cerré el ordenador de golpe. Tenía la información, tenía las pruebas, pero ahora venía lo más peligroso, tenía que usarla. Pensé en salir corriendo, en huir lejos, pero sabía que eso no serviría de nada. No podía confiar en nadie, y no tenía a quién recurrir. Sabía que la cabaña, aunque remota, no era segura. Cualquier persona con los recursos suficientes podría rastrear mi ubicación. Guardé el ordenador en la mochila, junto con la linterna y la navaja, y apagué la chimenea para no dejar rastro. Abrí la puerta con cuidado, asomándome al exterior. El aire frío me golpeó, pero la niebla comenzaba a levantarse. Cada paso que daba resonaba en mi mente como una advertencia. Estaba solo, sin aliados, enfrentándome a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Tras caminar durante lo que parecieron horas, me encontré en un pequeño claro. Me senté en una roca cubierta de musgo, tratando de recuperar el aliento. A mi alrededor, el silencio era profundo, pero no tranquilizador. Parecía que hasta los animales del bosque se habían callado, como si sintieran la misma tensión que yo. Me levanté y nuevamente anduve entre los árboles, comencé a notar algo extraño en el ambiente. Era como un zumbido, una vibración que parecía emanar del suelo mismo. Pensé que podría ser mi imaginación, el fruto de la paranoia que me acompañaba desde que había salido del edificio. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A través de los árboles, a lo lejos, un vehículo negro se desplazaba lentamente por un camino de tierra. No había carreteras cerca de la cabaña, solo caminos forestales que muy pocas personas conocían. Ese vehículo no estaba allí por casualidad. Me agaché rápidamente, escondiéndome detrás de un arbusto denso. Desde mi posición, observé cómo el vehículo se detenía, y dos figuras vestidas de negro bajaron de él. Eran altos, con una presencia imponente que irradiaba autoridad y peligro. No podía distinguir sus rostros desde la distancia, pero lo que más me inquietaba era cómo se movían, con una precisión y una coordinación casi inhumanas. Uno de ellos sacó un dispositivo que comenzó a emitir una luz roja intermitente. Lo movía en el aire, como si estuviera buscando algo. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaban rastreándome, probablemente utilizando alguna forma de tecnología avanzada para seguir mi rastro. Sabían que estaba cerca, y no se detendrían hasta encontrarme. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Tenía que crear una distracción, algo que los alejara de mi rastro. Recordé la navaja en mi mochila y una idea comenzó a formarse. Sabía que era arriesgado, pero no tenía más opciones. Saqué la navaja y corté una parte de mi chaqueta, asegurándome de dejar algunas fibras enredadas en un arbusto cercano. Luego, usando la linterna, la coloqué detrás de una piedra a unos metros de distancia, apuntando hacia el lado opuesto del claro, creando una luz débil que podría atraer su atención. Era un truco simple, pero esperaba que fuera suficiente para desviarlos. Con el corazón en la garganta, me deslicé en silencio lejos de mi escondite, moviéndome hacia el lado opuesto, siguiendo el curso de un pequeño arroyo. El agua podría ayudar a ocultar mi rastro, al menos temporalmente. Me sumergí hasta los tobillos en el arroyo, el agua fría entumeciendo mis pies, pero no me detuve. Avancé, alejándome del claro y de los hombres. Mientras me movía, la paranoia seguía aumentando. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar que estaban más cerca, que pronto sentiría una mano sobre mi hombro o escucharía una voz ordenándome detenerme. Pero el bosque se mantenía en silencio, solo el murmullo del agua y el crujido de las ramas bajo mis pies rompían la quietud,
el arroyo desembocó en un área más abierta, con menos árboles y más espacio para maniobrar. Sabía que era vulnerable en un lugar así. Tenía que encontrar una forma de ponerme en contacto con alguien, de pedir ayuda. Sin embargo, cada intento que hice de usar mi teléfono fue infructuoso. La señal estaba bloqueada o interferida, y cualquier mensaje que intentaba enviar no salía. No era coincidencia. Me estaban cercando, limitando mis opciones hasta que no quedara ninguna más que rendirme. Pero no podía hacerlo, no después de todo lo que había visto. Tenía que encontrar una manera de salir de esta. Seguí adelante, sin dejar de moverme, sin permitirme descansar. Los vehículos sospechosos seguían apareciendo a lo lejos, moviéndose por caminos, en un despliegue de recursos que solo confirmaba la magnitud del poder que tenían. Finalmente, llegué a un punto en el que el bosque se abría hacia un pequeño valle. Había una carretera en la distancia, poco transitada, pero al menos me ofrecía una posible salida. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que no podía seguir corriendo indefinidamente. Si lograba llegar a la carretera, tal vez podría encontrar a alguien, detener un coche, cualquier cosa que me llevara lejos de allí. Mientras me preparaba para cruzar el último tramo de bosque hacia la carretera, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un zumbido bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño como para llamar mi atención. Miré hacia el cielo entre las ramas de los árboles y vi un pequeño dron volando a baja altura, escaneando la zona. Era como un depredador buscando a su presa. Me agaché rápidamente, escondiéndome bajo una roca grande y esperando que el dron pasara de largo. Se detuvo en el aire, girando lentamente, como si olfateara el aire en busca de algo. Mi corazón latía con fuerza, y sentía el sudor frío en la espalda. Cerré los ojos, rogando que siguiera de largo, que no me viera. Finalmente, el dron continuó su camino, alejándose lentamente. No esperé más. Me levanté de un salto y corrí hacia la carretera, sin mirar atrás. Al llegar a la carretera, me detuve un momento, mirando en ambas direcciones. No había señales de vehículos, pero tampoco vi a mis perseguidores. Comencé a caminar por la carretera, manteniéndome cerca del borde, tratando de evitar ser visto por cualquier dron que pudiera estar patrullando desde arriba. Un coche se acercaba lentamente por la carretera desierta. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me hacía dudar. ¿Y si el coche era parte de la emboscada? ¿Y si los que venían dentro eran los mismos que me estaban persiguiendo? Pero no tenía otra opción. Necesitaba escapar de ese lugar, y este vehículo era mi única oportunidad. Levanté la mano en un gesto desesperado, tratando de llamar la atención del conductor. El coche frenó gradualmente hasta detenerse. Un sudor frío recorrió mi espalda cuando la ventana del conductor se bajó lentamente. Dentro, un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por años de trabajo duro, me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Su voz era grave, aunque con un tono amable. Sin pensarlo dos veces, me acerqué, tratando de no parecer tan desesperado como me sentía. Por favor, necesito llegar al pueblo más cercano, dije con la voz entrecortada por la agitación. Es una emergencia. El hombre frunció el ceño, pero asintió, abriendo la puerta del acompañante para que subiera. No lo pensé dos veces. Apenas cerré la puerta, el hombre volvió a poner en marcha el coche, avanzando lentamente por la carretera solitaria. El alivio inicial de estar en un vehículo que me alejaba de mis perseguidores fue efímero. Yo no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver luces de vehículos o algo peor. El conductor notó mi nerviosismo, pero no dijo nada. Parecía un hombre que había visto suficiente en su vida como para no hacer preguntas innecesarias. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, una sombra oscura apareció en el retrovisor. Dos vehículos negros, grandes y sin placas, avanzaban a gran velocidad hacia nosotros. Mi corazón se detuvo un instante cuando los reconocí, eran los mismos que había visto antes en el bosque. Acelera, grité, la voz se me quebró por el pánico. El conductor, sorprendido, miró por el retrovisor y luego al frente. No hizo preguntas. Puso el pie en el acelerador,
y el coche comenzó a ganar velocidad. Sin embargo, los vehículos detrás de nosotros no se quedaron atrás. Se acercaban rápidamente, y en poco tiempo estarían sobre nosotros. El coche comenzó a tomar las curvas de la carretera con una velocidad que hacía crujir la estructura del vehículo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar de mirar hacia atrás. Los vehículos nos estaban alcanzando, y sabía que no iban a detenerse hasta que nos hubieran atrapado. Uno de los vehículos se colocó a nuestro lado, y vi el rostro del conductor, serio, implacable. De repente, el agente sacó un arma y apuntó directamente a través de la ventana. Me agaché justo cuando el primer disparo rompió el cristal, pasando por donde había estado mi cabeza apenas un segundo antes. «Mierda», gritó el conductor mientras giraba bruscamente el volante, tratando de evitar que el otro coche nos embistiera. Sin embargo, los vehículos nos seguían, ahora disparando sin miramientos. Las balas perforaban la carrocería y los cristales, llenando el interior del coche de vidrios rotos. Sentí una quemazón en el brazo y me di cuenta de que una bala había pasado demasiado cerca, dejándome un corte superficial. Sabía que no duraríamos mucho más si no hacíamos algo. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y desesperación, pero necesitaba mantener la calma, pensar en una manera de salir de esta. «Toma la siguiente salida», grité, señalando una salida de la carretera que se adentraba en un camino forestal. El hombre dudó un segundo, pero luego giró bruscamente el volante, haciendo que el coche derrapara en la grava mientras nos adentrábamos en el camino estrecho. Sabía que los vehículos grandes tendrían dificultades para maniobrar en un espacio tan reducido. El plan funcionó, al menos por un momento. Los vehículos detrás de nosotros intentaron seguirnos, pero uno de ellos chocó contra un árbol al tomar la curva demasiado rápido, quedando fuera de juego. Sin embargo, el otro siguió, ahora más decidido que nunca a alcanzarnos. El camino forestal estaba lleno de baches y giros bruscos. Cada golpe hacía que el coche se sacudiera violentamente, pero el conductor seguía acelerando. De repente, el camino se abrió hacia un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. La estructura parecía vieja y frágil, pero no había tiempo para buscar otra ruta. El coche aceleró hacia el puente, y al cruzarlo, el sonido de las tablas crujiendo bajo el peso del vehículo fue ensordecedor. Al otro lado del puente, el camino se bifurcaba. Sabía que teníamos que perderlos aquí, así que le grité al conductor que tomara el camino a la derecha, mientras yo me preparaba para saltar. Él me miró, sorprendido. «Buena suerte», dije mientras abría la puerta y me lanzaba del coche en movimiento. El impacto con el suelo fue brutal. Rodé por la grava y el barro, sintiendo como las piedras y las ramas se clavaban en mi piel. Pero me levanté de inmediato, a pesar del dolor. Desde mi posición, vi cómo el coche continuaba por el camino a la derecha, mientras yo corría hacia la izquierda, adentrándome en la espesura del bosque. Escuché cómo el otro vehículo cruzaba el puente detrás de nosotros. Me escondí detrás de un árbol, respirando con dificultad, tratando de controlar el pánico. Escuché el sonido del motor alejándose. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de que yo no estaba en él, pero esos pocos minutos me darían la ventaja que necesitaba para esconderme mejor. Cuando el sonido de los motores se desvaneció en la distancia, me dejé caer al suelo, agotado. Estaba cubierto de barro, heridas y sudor. Miré alrededor, intentando orientarme en medio del bosque. Tenía que moverme, encontrar un lugar para esconderme y planear mi siguiente movimiento. Con el cuerpo dolorido y el miedo constante, me levanté. Comencé a caminar, cojeando ligeramente, adentrándome más en el bosque. El sol se estaba poniendo cuando finalmente encontré un lugar para detenerme. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, y el dolor de las heridas recibidas durante la persecución en la carretera comenzaba a intensificarse. Encontré un pequeño claro entre los árboles, oculto a la vista desde los caminos principales, donde los arbustos y la maleza crecían densamente. Me dejé caer al suelo, agotado, pero con una determinación férrea. Saqué el ordenador portátil de la mochila y la encendí, rezando para que no hubiera sufrido daños durante la persecución. La pantalla parpadeó varias veces antes de estabilizarse, y suspiré aliviado.
Al menos todavía tenía una herramienta funcional. Sabía que tenía que ser inteligente, que mis mensajes debían estar codificados de tal manera que solo aquellos con el conocimiento adecuado pudieran entenderlos. Decidí comenzar con un enfoque simple pero efectivo. Sabía que existían foros anónimos en la web profunda donde se discutían teorías conspirativas y secretos gubernamentales, lugares donde personas con conocimientos especializados podrían detectar un mensaje oculto si lo leían con atención. Había leído acerca de ellos en mis investigaciones previas, y ahora, esas personas podrían ser mi única esperanza. Abrí el navegador y accedí a uno de estos foros. Comencé a escribir, utilizando un lenguaje que pudiera parecer trivial a primera vista, pero que contenía pistas ocultas para aquellos que supieran dónde buscar. Mis dedos temblaban mientras tecleaba, no solo por el frío, sino también por la adrenalina y el miedo. Sabía que este mensaje podría ser mi única oportunidad de hacer que la verdad saliera a la luz. El mensaje decía: busco información sobre eventos inusuales en la base 18. Desapariciones recientes de voluntarios que coinciden con patrones antiguos. ¿Alguien ha notado un incremento en la actividad de los dispositivos de vigilancia? Tecnología compartida con aliados extranjeros, quizás. Aquellos que entienden, saben a qué me refiero. Necesito confirmación antes de actuar. Respuestas codificadas en el formato 5,3,7. Publicar el mensaje fue como arrojar una botella al mar con la esperanza de que alguien lo encontrara. Sabía que los peligros no habían terminado, y que mis perseguidores estaban vigilando todos los canales posibles. Tenía que estar preparado para moverme en cualquier momento. El silencio del bosque comenzó a pesarme. Cada crujido de una rama, cada movimiento de las hojas me hacía saltar, convencido de que ellos me habían encontrado. Sabía que no podía quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. Pero necesitaba respuestas, necesitaba saber que alguien había recibido mi mensaje. Cada pocos minutos revisaba el foro, buscando señales de que alguien había respondido. Pero el tiempo pasaba, y la desesperanza comenzaba a instalarse en mí. ¿Había fallado? ¿Había sido demasiado críptico? O, peor aún, ¿ya habían interceptado el mensaje y estaban usando su contenido para rastrearme? Miré la pantalla, pero no había respuestas. Sabía que no podía esperar allí para siempre. Debía seguir adelante, encontrar otro lugar desde el cual pudiera enviar más mensajes, hacer más intentos. De repente, la pantalla parpadeó, y un mensaje apareció en el foro. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje estaba codificado, como había pedido: 5,3,7, confirma base 18. Movimientos recientes. Vigilancia incrementada. No confíes en canales tradicionales. Posible conexión con incidentes previos. Mantén la posición por ahora. Se preparan medidas para respuesta. No estás solo. CA. La respuesta era breve, pero suficiente para darme un rayo de esperanza. Alguien había entendido el mensaje y estaba dispuesto a ayudar. Pero lo más importante era que confirmaba mis peores sospechas: la vigilancia se había incrementado, y la base 18 era real y estaba conectada con las desapariciones. Sin embargo, la advertencia de no confiar en los canales tradicionales era clara. Si me estaban rastreando, cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Guardé el ordenador en la mochila, cerrándola cuidadosamente. Debía moverme, seguir las instrucciones y mantener la posición hasta que supiera más. La noche había caído con una pesadez opresiva, y la cabaña se encontraba sumida en un silencio sepulcral. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, creando un murmullo constante que era a la vez inquietante y reconfortante. Había regresado a la cabaña después de haber recibido las respuestas codificadas en los foros anónimos. Sabía que no era el lugar más seguro, pero necesitaba desesperadamente un respiro, un momento para pensar en los próximos pasos. Había pasado los últimos días en un estado de alerta constante, siempre en movimiento, siempre vigilante. Dentro de la cabaña, la única fuente de luz provenía de una pequeña lámpara de aceite que había encendido sobre la mesa. Su tenue resplandor apenas iluminaba las paredes de madera envejecida, pero era suficiente para que pudiera trabajar.
El viejo ordenador portátil estaba sobre la mesa, y mis ojos, cansados, recorrían las respuestas a los mensajes. Cada palabra, cada frase, era analizada cuidadosamente en busca de pistas, de indicios de que alguien estaba intentando ayudarme. Mientras revisaba un mensaje en particular, uno que sugería que había más personas interesadas en sacar la verdad, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era un sonido apenas perceptible, un crujido en el suelo de madera que no correspondía con los ruidos naturales de la cabaña. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y sin pensarlo, apagué la lámpara de aceite, sumergiendo la habitación en una oscuridad casi total. Me quedé quieto, con los sentidos en alerta máxima, tratando de captar cualquier indicio de movimiento fuera de la cabaña. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara otro sonido, un murmullo ahogado, seguido de un ligero golpe contra la puerta trasera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban aquí. Sin perder tiempo, me agaché y metí el ordenador en la mochila. Recordé la pequeña trampilla en el suelo de la cocina, que llevaba a un sótano. Si pudiera llegar allí sin hacer ruido, podría ganar tiempo y pensar en una manera de escapar. A medida que me movía hacia la trampilla, escuché como la puerta trasera de la cabaña se abría lentamente. Sabía que los agentes estaban siendo cautelosos. Mis manos temblaban mientras levantaba la trampilla, tratando de no hacer ruido. Me deslicé dentro del oscuro y estrecho espacio, cerrándola detrás de mí justo cuando escuché los primeros pasos entrando en la cabaña. El sótano era pequeño y húmedo, con un techo bajo que apenas me permitía estar de pie. Podía escuchar a los agentes moverse por la cabaña, sus pasos eran metódicos, y su voz baja. Con el corazón en la garganta, comencé a moverme hacia el extremo opuesto del sótano, donde recordaba haber visto una pequeña abertura que daba al exterior, oculta por la maleza. Sabía que, si lograba salir por allí, podría escabullirme antes de que los agentes registraran el lugar por completo. Pero mientras avanzaba a tientas en la oscuridad, mis manos tropezaron con una vieja caja de herramientas. Una idea loca se formó en mi mente, no podía simplemente huir, tenía que ganar tiempo, retrasarlos lo suficiente para que no me siguieran de inmediato. Rápidamente, comencé a rebuscar en la caja. Había cuerdas, clavos, y un par de viejas trampas para animales que alguna vez debieron haber sido usadas en el bosque circundante. Con las manos temblorosas, comencé a improvisar. Coloqué una trampa justo debajo de la trampilla, de manera que se activará si alguien la abría. Era un dispositivo rudimentario, pero en la oscuridad, con la prisa de la situación, podría ser efectivo. Cualquier distracción, cualquier herida, podría darme la ventaja que necesitaba. Los sonidos arriba continuaban, podía escuchar cómo los agentes abrían cajones, movían muebles, buscando cualquier signo de que yo había estado allí. Sentí que el tiempo se acababa. Terminé de instalar la trampa y me dirigí rápidamente a la abertura en el extremo del sótano. La abrí con cuidado, asegurándome de no hacer ruido, y me deslicé hacia afuera, sintiendo la fría tierra bajo mis manos mientras me arrastraba por el estrecho pasaje. Una vez fuera, me encontré en el borde del bosque, oculto por la densa vegetación. La cabaña estaba apenas a unos metros de distancia, su silueta oscura destacándose contra el cielo nocturno. Desde mi posición, podía ver cómo la luz de una linterna pasaba por las ventanas, y luego, escuché un ruido fuerte, seguido de un grito ahogado. La trampa había funcionado. Sabía que eso solo los enfurecería y los haría aún más peligrosos. Me levanté rápidamente y comencé a correr hacia el bosque, sin mirar atrás. Corrí a través de la maleza, los árboles y las ramas rasgando mi ropa y mi piel, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante. Detrás de mí, escuché los disparos. El sonido seco de las balas cortando el aire fue seguido por el eco en la oscuridad, pero los árboles me ofrecían algo de protección. Conocía la zona lo suficientemente bien como para saber dónde podría esconderme, dónde podría perderlos si me mantenía lo suficientemente lejos. Seguí corriendo, zigzagueando entre los árboles, cambiando de dirección al azar para hacer más difícil que me siguieran. Mi respiración era pesada, pero mi mente estaba concentrada en una sola cosa: sobrevivir. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, encontré un pequeño barranco con un arroyo al fondo. Sin pensarlo dos veces, me dejé caer por la pendiente,
rodando por la tierra hasta llegar al agua. El frío del arroyo me golpeó con fuerza, pero no me detuve. Crucé al otro lado y me arrastré hasta una formación rocosa donde sabía que podría ocultarme por un tiempo. Me acurruqué detrás de las rocas, respirando con dificultad y tratando de calmar mi corazón que latía con fuerza. Estaba empapado, cubierto de barro y cada músculo de mi cuerpo dolía, pero estaba vivo. Había logrado escapar una vez más. Desde mi posición, podía ver la cabaña a lo lejos. Las luces de las linternas seguían moviéndose dentro, pero luego vi algo que me hizo contener el aliento. Una de las figuras salió de la cabaña y lanzó algo hacia el interior. Un segundo después, una detonación sacudió el aire, seguida por un resplandor de fuego que iluminó el bosque. Habían decidido destruir la cabaña, borrar cualquier rastro de su incursión, y asegurarse que no volvería a refugiarme allí. Con la noche avanzando rápidamente, me dirigí hacia el pequeño pueblo más cercano. Sabía que allí había una estación de radio local, una de esas que normalmente solo transmitía música y anuncios comunitarios. Era un lugar modesto, pero era todo lo que necesitaba. La idea de usar una estación de radio había surgido mientras huía. Sabía que era un riesgo enorme, pero ya no tenía opciones seguras. Si lograba entrar en la estación local y transmitir mi mensaje, al menos habría una oportunidad de que alguien, en algún lugar, escuchara la verdad. Era mi último recurso, mi única esperanza de que todo lo que había pasado no fuera en vano. Sabía que entrar sería peligroso, mis perseguidores estarían buscando cualquier señal de mi presencia, y una transmisión de radio pública era como un faro para ellos. Pero si podía hacer que el mensaje llegara a alguien antes de que me encontraran, valdría la pena. Las calles del pueblo estaban desiertas cuando llegué. Las luces amarillentas de las farolas lanzaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento, y el aire estaba cargado de una calma inquietante. Mantuve la capucha de mi chaqueta bien ajustada sobre mi cabeza, tratando de ocultar mi rostro mientras avanzaba rápidamente hacia la estación. Finalmente, vi el edificio de la estación de radio. Era pequeño, apenas una estructura de ladrillo con un letrero modesto. Las ventanas estaban iluminadas, pero no había señales de actividad en su interior. Me acerqué con cautela, mi mente repasando el plan una y otra vez. Tenía que ser rápido, preciso. Entrar, asegurarme de que la transmisión estuviera en vivo, y decir todo lo que sabía antes de que me cortaran. Probé la puerta principal, y para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Una parte de mí se preguntó si esto era una trampa, si ya estaban esperándome adentro, pero no podía detenerme ahora. Empujé la puerta y entré, encontrándome en un pequeño vestíbulo con una recepción vacía. Podía escuchar la música suave que se transmitía desde una sala cercana, lo que significaba que la estación estaba operando en modo automático. Un alivio me recorrió al darme cuenta de que no había nadie a la vista. A mi izquierda, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor azul tenue. Me acerqué y vi el interior de la cabina, con su consola de controles y micrófonos. El locutor que usualmente estaría allí estaba ausente, lo que me dio la oportunidad que necesitaba. Entré y cerré la puerta tras de mí, me senté frente a la consola, y por un momento, mis manos se quedaron suspendidas sobre los controles. Todo mi cuerpo temblaba. No era solo la posibilidad de que me encontraran, era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que después de esto, no habría vuelta atrás. Activé el micrófono. El zumbido de los auriculares me confirmó que la transmisión estaba en vivo. Tomé aire profundamente, tratando de calmar mi respiración acelerada. Esto es una transmisión de emergencia, dije, y mi voz resonó en la cabina, más firme de lo que esperaba. Si están escuchando esto, es porque la verdad ha sido ocultada por demasiado tiempo, y ahora es el momento de contarla. Mi mente corría mientras hablaba, pero mis palabras fluían como si hubieran estado esperando salir durante todo este tiempo. Describí la reunión a la que había asistido por accidente, el pacto entre el gobierno y los alienígenas, y cómo la gente estaba siendo sacrificada a cambio de tecnología avanzada. Les hablé sobre las desapariciones, los encubrimientos, y cómo cualquiera que intentara contar la verdad era silenciado. Podía imaginar a alguien, en algún lugar,
escuchando la transmisión y finalmente entendiendo lo que estaba sucediendo. Era mi única esperanza. Sin embargo, mientras hablaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, un leve zumbido de interferencia apareció en los auriculares. Lo ignoré al principio, pensando que era solo un problema menor, pero entonces la interferencia se hizo más fuerte, distorsionando mis palabras. Mi corazón dio un vuelco. Sabían lo que estaba haciendo y estaban intentando detenerme. La desesperación me invadió mientras ajustaba los controles, tratando de mantener la señal clara. Sabía que estaban allí, en algún lugar, intentando cortar la transmisión antes de que pudiera decirlo todo. Mi voz tembló, pero seguí hablando, luchando contra la interferencia. No puedo seguir callado, dije, la voz entrecortada por el pánico. Lo que está sucediendo no puede ser ignorado. La verdad debe salir a la luz. Ellos están aquí, están entre nosotros, y... El zumbido se intensificó, y por un momento, toda la transmisión se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón se aceleró, y pensé que todo había terminado. Pero de repente, la señal regresó, y aproveché el momento para decir lo que podía antes de que me silenciaran para siempre. Por favor, escúchenme. Si me encuentran, si me callan, sepan que todo lo que he dicho es verdad. Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Pero entonces, antes de que pudiera continuar, un fuerte golpe en la puerta de la cabina me hizo saltar de la silla. Me quedé helado al escuchar cómo la puerta era golpeada con fuerza, y supe que habían llegado. No había tiempo. Lo importante era que el mensaje llegara. Con un último impulso de desesperación, apreté el botón de transmisión y grité, no se detengan. Busquen la verdad en la base 18. No se dejen engañar. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando la puerta se abrió de golpe, y dos figuras enmascaradas entraron en la cabina. El pánico se apoderó de mí mientras me levantaba de un salto, intentando escapar. Una de las figuras me agarró con fuerza, empujándome contra la consola. El micrófono cayó al suelo, y la transmisión se cortó. Me resistí con todas mis fuerzas, pero era inútil. Los agentes me inmovilizaron con una precisión brutal, y sentí un dolor agudo en el brazo cuando uno de ellos me inyectó algo. Mi visión comenzó a desvanecerse, y el sonido del zumbido en mis oídos se intensificó hasta convertirse en un ruido ensordecedor. Mis piernas cedieron y caí al suelo. El primer indicio de que estaba vivo fue el dolor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que me atraparon en la estación de radio, pero cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo de metal oxidado iluminado por una luz blanca y fría. Mi mente estaba envuelta en una niebla espesa, y al intentar moverme, me di cuenta de que mis extremidades estaban sujetas con correas de cuero a una silla metálica. Sentía la boca seca, la lengua áspera. Parpadeé varias veces, tratando de despejar mi visión y mis pensamientos. La habitación era pequeña, sin ventanas, con paredes de hormigón desnudas y un frío que se metía en los huesos. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero todo lo que vino a mi mente fueron fragmentos caóticos. Mi corazón se aceleró mientras comprendía que había sido capturado, que estaba en manos de aquellos que había tratado de desenmascarar. Los pensamientos de lo que podía esperar a continuación se agolparon en mi mente, pero antes de que pudiera procesarlos, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido metálico. Entraron dos hombres, vestidos de negro, con rostros tan inexpresivos como máscaras. No dijeron nada mientras se colocaban a cada lado de la silla, vigilándome como si fuera un objeto más en la habitación. Luego, un tercer hombre entró. A diferencia de los otros, este llevaba un traje gris, pulcro, y sus ojos eran fríos. Se acercó a mí, inspeccionándome como si fuera un espécimen bajo un microscopio. El silencio era opresivo, y cada segundo que pasaba sin que hablara aumentaba mi ansiedad. Finalmente, rompió el silencio con una voz suave, controlada. Mateo Varela dijo, pronunciando mi nombre con una precisión clínica. Has sido una molestia mayor de lo que esperábamos. No respondí. Mi garganta estaba seca, y dudaba que pudiera hablar incluso si lo intentara.
El hombre en traje gris comenzó a caminar lentamente alrededor de la silla. Has estado haciendo preguntas que no deberías, continuó. Intentaste transmitir información que nunca debió llegar al público. Y ahora, necesitamos saber con quién más has estado hablando. ¿Quién más sabe lo que tú sabes? Su pregunta quedó en el aire, esperando una respuesta que no estaba dispuesto a dar. No podía traicionar a nadie, ni siquiera si hubiera sabido exactamente quién había recibido mis mensajes. No tenía idea de cuántas personas habían escuchado la transmisión, si es que alguien lo había hecho. No tengo nada que decir, respondí con voz ronca, sorprendiéndome a mí mismo por lo firme que sonaba a pesar de mi miedo. El hombre se detuvo frente a mí y sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sabía que dirías eso, dijo en un tono casi resignado. Pero lo que no entiendes, Mateo, es que no se trata de lo que quieras o no decir. Se trata de lo que sabemos que vas a decir, tarde o temprano. Antes de que pudiera procesar sus palabras, los dos hombres a su lado se movieron. Uno de ellos me levantó la manga de la chaqueta, revelando el brazo magullado por las caídas y los golpes recientes. Sentí un dolor agudo cuando una aguja fue clavada en mi piel, inyectándome algo que se extendió como un fuego líquido a través de mis venas. Mi cuerpo se tensó involuntariamente, pero no podía hacer nada para evitarlo. El dolor creció, se intensificó, y pronto fue todo lo que pude sentir. Mi visión comenzó a distorsionarse, y la habitación pareció inclinarse y girar. Era como si mi mente estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, expuesta y vulnerable a la invasión. Necesitamos nombres, dijo, su voz ahora amortiguada como si estuviera hablándome desde una gran distancia. Dinos quién más sabe sobre la base 18. ¿Cuántos contactos tienes? ¿Dónde están ahora? Intenté mantenerme firme, pero el dolor y el caos en mi mente lo hacían casi imposible. Pero en medio del dolor, una idea permaneció clara, no podía ceder. No importaba lo que me hicieran, no podía darles lo que querían. No porque fuera un mártir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera condenaría a otros, y eso era algo que no podía permitir. No hay nadie, logré decir entre jadeos, sintiendo como las lágrimas de dolor y desesperación se acumulaban en mis ojos. El hombre de traje gris se acercó más, inclinándose sobre mí, sus ojos fríos perforando los míos. No te creemos, Mateo. Y tenemos todo el tiempo del mundo para hacerte hablar. Las horas que siguieron fueron una pesadilla de dolor, confusión y miedo. Me inyectaron sustancias que distorsionaron mi percepción del tiempo y el espacio. Me mostraron imágenes, grabaciones, fragmentos de conversaciones distorsionadas que intentaban hacerme dudar. Me hicieron preguntas una y otra vez. Finalmente, después de lo que parecieron días, me dejaron solo. Mi cuerpo y mi mente estaban destrozados. Al cabo de unas horas la puerta se abrió nuevamente, y el hombre en traje gris regresó. Esta vez, no había una sonrisa en su rostro. Parecía más serio, casi frustrado. Eres más resistente de lo que pensamos, dijo, con una pizca de respeto en su tono. Pero todos tienen un límite, Mateo. Incluso tú. ¿Quién más lo sabe? ¿Dónde están? Si hablas ahora, podríamos ser comprensivos. Podrías evitar más dolor. No hay nadie más, susurré, apenas capaz de hablar. Y aunque los hubiera nunca lo sabrías. Prepárenlo para el siguiente interrogatorio, dijo. No pararemos hasta que hable. La estación, una emisora local en un pueblo que parecía olvidado por el tiempo, operaba en gran medida sin incidentes, con su programación habitual de música y anuncios comunitarios. Pero esa mañana, algo fuera de lo común estaba a punto de ser descubierto. Javier, un joven técnico de la estación, había llegado temprano como lo hacía todos los días. Su trabajo, aunque monótono, le proporcionaba tranquilidad. Pero mientras revisaba los registros de la noche anterior, algo llamó su atención. En la consola de grabación, una luz roja parpadeaba suavemente, indicando que había una grabación en espera. Esto era extraño, pues la programación nocturna era completamente automática y no debería haber dejado ninguna grabación pendiente. Intrigado, se sentó frente a la consola y comenzó a revisar la cinta digital.
La grabación comenzó de manera normal, con música de fondo y la habitual programación de madrugada. Pero entonces, la transmisión fue interrumpida abruptamente por una voz desconocida. La voz era tensa, desesperada, hablando de conspiraciones, pactos oscuros y advertencias de un peligro inminente. Frunció el ceño mientras escuchaba, intentando comprender qué estaba escuchando. La voz hablaba de la base 18, de experimentos con humanos, de un pacto entre el gobierno y fuerzas alienígenas. Sonaba como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero había algo en el tono, en la urgencia de las palabras, que le hizo sentir incómodo. A medida que la grabación continuaba, la voz se volvía más frenética. De repente, la transmisión se cortó abruptamente, seguida por un largo silencio, y luego la música regresó como si nada hubiera pasado. Si informaba a su jefe, podría ser simplemente descartado como una broma o algo sin importancia. Tomó la cinta digital y la metió en su mochila. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras lo hacía, consciente de que se estaba arriesgando. Esa noche, en su pequeño apartamento, se sentó frente a su ordenador, la cinta digital a un lado, sin saber exactamente cómo proceder. Había oído hablar de foros en la web profunda, lugares donde personas con conocimientos y recursos se reunían para compartir información fuera del alcance de las autoridades. Sabía que era un territorio peligroso, pero su curiosidad lo impulsaba a seguir adelante. Con un poco de investigación, encontró un foro que parecía encajar con lo que estaba buscando. Sin pensarlo demasiado, Javier comenzó a transferir la grabación a un archivo digital, y luego la subió al foro, acompañándola con un mensaje sencillo: encontré esto, no sé si es real, pero suena extraño. ¿Alguien más ha oído algo sobre la base 18? Pasaron unos minutos de silencio, y luego, poco a poco, comenzaron a llegar respuestas. Al principio, la mayoría de los usuarios desestimaron la grabación como una broma. Pero había un pequeño grupo que tomó la grabación en serio. Uno de ellos afirmó haber escuchado rumores sobre la base 18 antes, aunque nunca había encontrado pruebas. Otro mencionó que había oído hablar de experimentos secretos realizados por el gobierno en ubicaciones remotas, pero nunca había podido confirmar nada. La cinta se convirtió en un tema de debate, con personas intentando descifrar cada palabra, cada interferencia en la transmisión. Algunos comenzaron a especular que la grabación era un intento desesperado de alguien por advertir al mundo de una conspiración masiva. Otros lo consideraron una leyenda urbana más, una historia que se contaría pero que pronto se perdería en la vastedad de la red. Al principio, la desaparición de Mateo fue tratada como un caso más de persona perdida, algo que la mayoría del público no cuestionó. Los informes oficiales lo describieron como un hombre común que había perdido el rumbo, posiblemente víctima de su propia mente enferma. El mensaje que había intentado transmitir antes de ser silenciado continuó difundiéndose, no solo en línea, sino también en reuniones secretas. Mientras tanto, los gobiernos y las autoridades continuaron su labor de encubrimiento, pero la semilla de la duda había sido plantada. Su legado no era solo una historia de resistencia, sino una advertencia, recordándonos que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra una manera de emerger. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.